un repaso del módulo 1 dictado por el doctor Agustín Vignani. Algunas situaciones que me parecieron muy importantes que reveamos. Primero, bueno, estar de acuerdo que todos estamos en conocimiento cuáles son las derivaciones frontales de 1, de 2, de 3, ABR, ABL y ABF. Segundo, cuáles son las derivaciones horizontales en el sistema unipolar no amplificado, digamos, la localización de los electrodos precordiales, donde se encuentran de B1 a B6, bueno, B7, B8, B9, B3R, B4R, B5R y B6R. Básicamente, esto nos va a servir para todo el curso, estas diapositivas que vamos a repasar, porque son de fundamental importancia y de una prioridad muy alta, porque si no comprendemos esto, luego va a ser prácticamente imposible que podamos comprender el resto. En cuanto a lo que es la lectura sistemática del, del electrocardiograma, chequear la batería y el papel, el nombre del paciente, la calibración, el ritmo, la frecuencia cardíaca, el eje eléctrico, la onda P, el intervalo PR, el complejo QRS, el segmento ST, la onda T, el intervalo QT corregido, la preparación del paciente, explicar el procedimiento y mantener el reposo, que el paciente se encuentre en decúbito supino, relajado, sin hablar ni moverse, que la piel esté limpia, retirar crema, sudor o vello excesivo, aplicar alcohol en la zona de los electrodos, usar electrodos bien colocados y con buen contacto. Todas estas son situaciones que van a ser a una buena práctica y a que nosotros podamos evitar todo tipo de confundidor en el electrocardiograma que nos lleve a hacer un diagnóstico completamente erróneo. Ya más adelante daremos algunos ejemplos. En cuanto a lo que es la calibración, hay una estandarización del papel del electrocardiograma que es muy importante. El electrocardiograma nosotros debemos verlo a 25 milímetros por segundo y a una velocidad de 25 milímetros por segundo, y normal es un milivolt, ¿sí? O sea, un milímetro son 0,1 milivolt y el electrocardiograma tiene que estar a 10 milímetros por milivolt y a 25 milímetros por segundo. Si esos dos números que debemos recordar, 10 y 25, no son los correctos, bueno, vamos a hacer diagnósticos, como les dije, sumamente erróneos. Acá puedo aprovechar para contarles algunas situaciones y derivaciones que se han visto de pacientes que tienen una arritmia de muy bajos latidos, de muy baja frecuencia, y es porque el electrocardiograma está a 50 milímetros por segundo, por lo cual está al doble de velocidad, por lo cual la frecuencia cardíaca va a ser la mitad de la que estamos viendo, por lo cual si tenemos un paciente con 60 latidos por minuto, nos va a manifestar 30 el electrocardiograma y vamos a estar frente a un diagnóstico, frente a una derivación, frente a una situación que no es infrecuente de ver en la práctica diaria y clínica. Muchas veces en los cursos estos de electrocardiograma para básicamente médicos no cardiólogos, todas estas situaciones son para marcar porque son las que principalmente tienen que tener en cuenta ustedes al momento de hacer un electrocardiograma. Uno no va a pedir un diagnóstico específico de una arritmia o de una situación clínica con el electrocardiograma, sino que estas situaciones no ocurran, ¿sí? Que se verifique todo lo que acabamos de ver y que se verifique que la calibración principalmente sea la correcta y esté a 10 milímetros por milivolt y a 25 milímetros por segundo. Si nosotros tenemos un electro a 20 milímetros por milivolt, probablemente diagnostiquemos una alteración en un segmento del electrocardiograma que no exista, está mal seteado el electrocardiograma, ¿sí? Es de alta importancia. Repasando los segmentos de la porción de la línea isoeléctrica entre dos ondas, y el intervalo incluye ondas y segmentos, por lo cual nosotros tenemos en un electrocardiograma, tenemos la onda P, la onda Q, la onda R, S, T y U, ¿sí? Y tenemos intervalos PR, intervalo QT y dos segmentos, el segmento PR y el segmento ST. A raíz de eso, el doctor ya le fue explicando específicamente qué significa cada variable de estas. Ya entrando específicamente en lo que me toca a mí, que es identificar los signos electrocardiográficos de sobrecarga o hipertrofia auricular y ventricular, los contenidos son básicamente reconocer el ritmo sinusal normal, los criterios de un ritmo sinusal, los criterios electrocardiográficos de hipertrofia auricular, tanto derecha como izquierda, la hipertrofia ventricular izquierda con los criterios, la hipertrofia ventricular derecha y las alteraciones asociadas a sobrecarga aguda. Yo voy a hacer una descripción de todos, pero creo, a mi humilde parecer, que hay dos situaciones que son muy importantes, que es reconocer el ritmo sinusal normal como clave 1,
¿sí? Y la hipertrofia ventricular izquierda. El resto de los puntos que me tocaron en la disertación son de importancia, pero creo que estos dos son con los que yo pretendo específicamente que ustedes al finalizar focalicen más que nada, ¿sí? Igualmente la clase queda grabada y va a quedar grabada y ustedes pueden repasar absolutamente las veces que quieran todo lo que yo estoy diciendo con las diapositivas. El ritmo sinusal, los criterios, traté de diseñarla así de forma que sea de una manera bien gráfica. El nódulo sinusal es el marcapaso fisiológico, genera un estímulo que viaja a través de las aurículas y el sistema de conducción auriculoventricular. Los criterios en el electrocardiograma son que exista una onda P que sea positiva en derivaciones de 2, de 3 ABF y negativa en ABR. La activación auricular es céfalo-caudal y de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Pero recuerden, para que haya un ritmo sinusal, la onda P debe ser positiva en D2, D3 AF y negativa en AR. Tiene que existir una relación entre la P y el QRS, o sea, cada P debe ser seguida de un QRS. Eso se llama conducción 1-1. O sea, si yo tengo una P y no está estrictamente seguida por el QRS, no hablamos de ritmo sinusal. La frecuencia cardíaca debe ser entre 60 y 100 latidos por minuto en adultos, menos de 60 habla de una bradicardia sinusal y más de 100 de una taquicardia sinusal. Y el PR debe estar entre 120 y 200 milisegundos. Un PR corto puede sugerir una alteración, como lo que se llama una preexcitación ventricular, y si está prolongado un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Las variantes o matices es, como dijimos recién, la bradicardia sinusal fisiológica, que puede ser en atletas, al dormir, tono vagal alto, y taquicardias sinusales inapropiadas, frecuencias persistentemente elevadas sin una causa secundaria, o con una causa secundaria, como por ejemplo el hipertiroidismo o alguna situación similar. La arritmia sinusal respiratoria es aquella irregularidad fisiológica por variaciones vagales donde nosotros vamos a ver no RRs, ¿sí? En cuanto a distancia, iguales, pero el ritmo va a seguir siendo sinusal y cada P va a estar seguida de QRS y va a ser positiva en D2, D3 AF. La relevancia clínica es que su hallazgo confirma que el nódulo sinoauricular está en control y alteraciones indican un desplazamiento del marcapaso fisiológico, del automatismo ectópico o trastornos de la conducción. Entonces, importante, y cada diapositiva va a tener esto. El ritmo sinusal es el marcapaso fisiológico, la P normal tiene una conducción 1-1. Repetimos nuevamente, está seguida de un QRS y es positiva en D2, D3 y ABF. Aquí tenemos un electrocardiograma de la derivación de 2, donde se ve claramente una P que está seguida de un QRS, ¿sí? Y de todos exactamente iguales. Acá tenemos un electro un poco más real, donde en todas las derivaciones, pero principalmente en D2, tenemos una P seguida de un QRS, lo que nos describe automáticamente el ritmo sinusal. Aunque pareciese repetitivo y tonto, yo pienso que es de una importancia fundamental saber reconocerlo, tener una sistemática para ver electrocardiogramas, porque nosotros los cardiólogos, aquellos que hacen consultorio, aquellos que hacen unidades coronarias, como es en mi caso, vemos a lo mejor en promedio, charlamos y vemos 30, 35, 40, 50 electrocardiogramas diarios, ¿sí? Lo que significa ver una cantidad de electrocardiogramas impresionante, pero el que no tiene todos los días un electrocardiograma en la mano, muchas veces pierde la situación habitual de mirarlo y tiene que no perder el orden, ¿sí? El orden que vimos al principio, que el doctor Viñati les hizo hincapié en la clase 1, bueno, ese orden no hay que perderlo nunca, porque si no, nos lleva a una segura mala interpretación del electrocardiograma. Aquí tenemos otro. Hablando de lo que es ritmo no sinusal, cuando el estímulo no proviene del nódulo sinoauricular, hablamos de ritmos ectópicos. Los tipos principales son los auriculares ectópicos y los nodales. Los auriculares ectópicos son P de morfologías distintas a la sinusal, QRS normal, y pueden verse en la intoxicación digitálica, en la isquemia auricular, en la inflamación como la miocarditis o pericarditis. Y en los nodales vamos a tener una P ausente o invertida, en las derivaciones donde tenía que ser positiva, puede estar antes, dentro o después del QRS. Los QRS suelen ser estrechos y hay un reemplazo de la actividad sinusal fallida con ritmos de escape o automatismos anormales. Otros ritmos no sinusales son los marcapasos migratorios o ritmos de escape ventricular. El diagnóstico diferencial no tiene que hacernos confundir con la fibrilación auricular, ¿sí? Donde nosotros no vamos a visibilizar onda P, ¿sí? O el aleteo auricular, que no existen en ambos, la onda P claramente distinguible. El ritmo nodal acelerado versus la taquicardia ventricular, ahí lo clave es lo ancho del QRS. No siempre son patológicos, pero en contexto clínico pueden ser signos de enfermedad estructural, isquemia o intoxicación farmacológica. Lo importante de esto, del ritmo no sinusal, es que la P es anormal o ausente, lo que es igual a un origen no sinusal. En cuanto a la hipertrofia auricular derecha,
La misma es el crecimiento de la aurícula derecha que refleja la sobrecarga de presión o volumen por habitualmente valvulopatías en cuanto a presión, estenosis pulmonar o hipertensión pulmonar y volumen, insuficiencia tricuspidia o comunicación interauricular. En el electrocardiograma vamos a ver, a visibilizar lo que se llama una P pulmonar, que es una P alta, ¿sí? Picuda de mayor de 2,5 milímetros en derivaciones inferiores, y en B1 inferiores de 2, de 3 y ABF, y en B1 un aumento de la deflexión positiva inicial de esa P mayor a 1,5 milímetros. Y la duración de la P suele ser normal, que contrasta con lo que vamos a ver luego de la hipertrofia auricular izquierda. La fisiopatología refleja que el mayor voltaje refleja mayor masa auricular, su morfología picuda se asocia a la sobrecarga crónica de cavidades derechas. Las causas pueden ser enfermedad pulmonar crónica, ESPOC, fibrosis, síndrome de apnea obstructivas del sueño, hipertensión pulmonar primaria o secundaria, valvulopatías derechas o congénitas, comunicación interauricular, estenosis pulmonar. La clínica puede indicar una sobrecarga crónica del corazón derecho y puede coexistir con hipertrofia del ventrículo derecho. Importante es que la hipertrofia de la aurícula derecha es una P pulmonar, se llama, y pensar siempre en una patología pulmonar, en hipertensión pulmonar, pensar siempre específicamente en eso. La hipertrofia de aurícula izquierda refleja la dilatación crónica de la aurícula izquierda por sobrecarga principalmente de presión. En el electrocardiograma, al revés, vamos a ver lo que se llama una P mitral, una P ancha, una P de mayor de 120 milisegundos, ¿sí? En vez de alta, va a ser ancha en este caso, y mellada en D2. En B1 vamos a ver una onda P con deflexión negativa, final ancha, mayor a 40 milisegundos y profunda mayor a 1 milímetro. Esto es estrictamente electrocardiografía que hay que conocer, que hay que saber, que hay que estar en conocimiento, pero bueno, es complejo al momento de decir, bueno, yo veo a lo mejor en una guardia 2 o 3 electrocardiogramas por guardia, es difícil muchas veces tener amplio conocimiento de esto, por eso yo al comienzo de la charla les hice hincapié en que me parecía de suma importancia que ustedes se queden con los conceptos de la disertación número 1 en el repaso que hicimos y todo lo importante que fue esa, y específicamente en ritmo sinusal e hipertrofia ventricular izquierda, que la vamos a ver a continuación. Continuando con la hipertrofia auricular izquierda, la fisiopatología de la dilatación prolonga el tiempo de despolarización auricular izquierda ensanchando la onda P. Las causas pueden ser, la más común es hipertensión crónica, lo vemos en casi todos los pacientes, la hipertrofia auricular izquierda, las valvulopatías mitrales, las miocardiopatías restrictivas o hipertróficas, y la clínica es un marcador de remodelado auricular que predispone a fibrilación auricular, embolias y ACV. Importante, hipertrofia auricular izquierda, P mitral, pensar en hipertensión o en alguna valvulopatía mitral. ¿Sí? Yo en cada diapositiva les voy dejando lo importante. Trate de hacerlo de la manera más gráfica posible, o sea, que no suene ni agotador ni confundido. En cuanto a la hipertrofia ventricular izquierda, es el resultado de la sobrecarga crónica de presión, la hipertensión o la estenosis aórtica, o bien de volumen. El electrocardiograma tiene criterios, ¿no? El criterio que yo les voy a hacer hincapié y que lo vamos a visibilizar en un electrocardiograma es el de Sokolov-Lyon, que es la S y la R, únicamente hay que ver, ¿sí? La S en B1, o sea, en la derivación precordial B1, la deflexión negativa, que es la S, y la deflexión positiva de B5, que es la onda R, van a tener que sumar mayor de 35 milímetros. Si suman mayor de 35 milímetros, estamos hablando de uno de los tantos criterios de hipertrofia ventricular izquierda que hay. Son también cambios secundarios de la repolarización, como descensos del ST, la onda T negativa en derivaciones laterales, el eje eléctrico desviado de la izquierda, son todos marcadores electrocardiográficos de hipertrofia ventricular izquierda. Pero el Sokolov es un criterio que es fácil de recordar, el número es 35, solo hay que mirar dos derivaciones y dos ondas, la S y la R en B1 y en B5. Ya por ejemplo Cornell es un poco más complejo y otros son más complejos aún. Aquí tenemos donde se visibiliza la onda S en B1, ¿sí? Y la onda R más alta en B5 o B6, mayor a 35 milímetros. Claramente ustedes van a ver tienen en claro lo que es sensibilidad y especificidad, tiene una especificidad alta, ¿sí? Entre el 70 y el 100%, pero una sensibilidad baja. O sea, ¿qué nos habla esto? Que los pacientes que no tengan criterio de Sokolov mayor a 35 milímetros pueden tener tranquilamente hipertrofia ventricular, pero los que tengan un Sokolov mayor a 35 milímetros seguramente tienen hipertrofia ventricular izquierda, o por lo menos entre un 70 y 100% de especificidad. Acá lo volvemos a visualizar. Las limitaciones es lo que les decía recién, el electrocardiograma tiene una baja sensibilidad, o sea, puede tener muchos falsos negativos, que no nos impresione que tenga hipertrofia ventricular izquierda, pero la tenga.
Y la ecocardiografía y la resonancia cardíaca son los métodos de elección principalmente para detectar hipertrofia ventricular izquierda. La clínica refleja el remodelado crónico por hipertensión y los factores de riesgo de fibrilación auricular, taquicardias ventriculares, muerte súbita, falla cardíaca, son secundarios en muchas oportunidades a la hipertrofia ventricular izquierda. Nuevamente el dato importante, recuerden, hipertrofia ventricular izquierda, voltajes altos. Recuerden, voltajes altos y que su electrocardiograma esté hecho en 10 milímetros por milivolt, porque hemos recibido pacientes con hipertrofias severas ventricular izquierda por electrocardiograma y cuando uno visualiza el electro está en 20 milímetros por milivolt, por lo cual ese voltaje que ustedes sacaron estaba mal porque estaba mal calibrado el electrocardiograma. En cuanto a la hipertrofia ventricular derecha, se desarrolla por sobrecarga crónica de presión, principalmente hipertensión pulmonar o estenosis pulmonar. En cuanto al electrocardiograma, tenemos una R dominante en B1 mayor de 7 milímetros o la relación RS mayor a 1, un eje desviado a la derecha mayor a 110 grados, una S profunda en B5, B6 o una inversión de la onda T en B1, B3. Los diagnósticos diferenciales deben ser el bloqueo de la rama derecha, que también genera una onda R alta en B1, fijarse la duración del QRS, o la hipertrofia juvenil, R alta en B1 en jóvenes, que suele ser fisiológico. En la clínica aparecen habitualmente en cor pulmonares, cardiopatías congénitas, y no indica un buen pronóstico en hipertensión pulmonar. Importante nuevamente, hipertrofia ventricular derecha, R grande en B1 y eje derecho. En cuanto a la sobrecarga aguda del ventrículo derecho, una de las causantes principales es el tromboembolismo de pulmón agudo, causa una sobrecarga súbita de este ventrículo con alteraciones electrocardiográficas. Una de las principales y más sensibles alteraciones electrocardiográficas es la taquicardia sinusal, es el hallazgo más frecuente en la embolia de pulmón. Tenerlo siempre en mente. Frecuencias cardíacas en ritmo sinusal, habitualmente mayores a 100 latidos por minuto o con algún tipo de arritmia mayor a 100 latidos por minuto. Y algo patognomónico y ciertamente clásico es lo que han escuchado seguramente que se llama S1QTT3, que significa onda S profunda en D1, onda Q en D3 y onda T invertida en D3. Si nosotros tenemos eso, tiene mucha especificidad, pocos falsos positivos de que ese paciente esté frente a una tromboembolia de pulmón. El bloqueo de rama derecha completo o incompleto de nueva aparición y la T invertida en precordiales derechas de B1 a B4. Por supuesto que nosotros lo que hacemos es sospechar con un electrocardiograma un cuadro de suma gravedad y que tiene que ser claramente confirmado por otros métodos. La clínica, los hallazgos son ciertamente inespecíficos, no descartan tromboembolismo de pulmón si están ausentes, aumentan la probabilidad diagnóstica en contexto clínico y son más frecuentes en TED masivo o submasivo con repercusión hemodinámica. Importante, recordar TED, taquicardia, S1QT3 y bloqueo de rama derecha. Espero que les haya servido, estoy a disposición. Muchas gracias a la Asociación de Cardiología, saludos.